Mi nombre es Arnold Lindner Arce Cadillo y voy a hacer el tema de introducción, justificación y objetivos. Introducción. El presente trabajo de investigación comprueba el funcionamiento de un tren de levitación magnética. Por ello, mediante el desarrollo de un prototipo casero de este tipo de tren, demostraremos aquel movimiento. Las pruebas se demostraron analizando el recorrido de los trenes magnéticos existentes en diversos países, en lo cual evaluaremos un experimento casero. Es importante que la realización de este trabajo, debido a que muy poco se conocen de los trenes de levitación magnética. Por ejemplo, los trenes de levitación magnética de Shanghái están en la lista de los trenes más rápidos del mundo. Teniendo en cuenta los aspectos señalados anteriormente, propusimos subtemas, los cuales son antecedentes históricos, principios de electromagnetismo, principios de levitación o suspensión, principios de guía lateral, principios de propulsión y mecanismo de frenado. La justificación. Hoy en día en nuestra sociedad se muestra un alto índice de contaminación y congestión vehicular. Por ello, se busca mostrar otros tipos de funcionamiento, como una alternativa de transporte moderno. De manera que se va a dar a conocer y observar que mediante la levitación magnética se puede suspender objetos en presencia de un campo magnético. También demostrar que a través de la polaridad de los imanes se pueden mover objetos, siempre y cuando se utilicen las herramientas necesarias. La investigación en este tema es conveniente para saber que cómo los trenes con ayuda de la física aportan gran utilidad a la población, ya que con este transporte pueden desplazarse de un lugar a otro de manera más eficiente, rápida y tranquila. Los objetivos. Tenemos dos, los objetivos generales, que es demostrar los principios y mecanismos utilizados en un tren para el funcionamiento, como el efecto Meissner, el motor lineal, entre otros. Los objetivos específicos. Identificar y reconocer las fuerzas que intervienen en el sistema para comprender el funcionamiento del tren de levitación magnética. Identificar la permeabilidad magnética, fuerza y campo magnético, ley de Ampere y autoinductancia mediante el uso del electromagnetismo en la operatividad del tema a investigar. Proponer un bosquejo de manera fácil, interpretar los principios en el funcionamiento de un tren y transmitir una buena información del tema. Mi nombre es Gerson Cucho Zulca, soy de la carrera de Ingeniería Civil. Mi tema a tratar es principios del electromagnetismo, en las cuales vamos a encontrar el campo magnético, fuerza magnética, permeabilidad magnética, ley de Ampere y la autoinductancia. Principios del electromagnetismo. Los antiguos griegos conocían sobre los fenómenos electromagnéticos y eléctricos, que se conoció en los siglos XVII, cuando recién empezaron a realizar experimentos por separado. Ya en el siglo XIX, el físico Hans Christian Ørsted descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo, de manera que un hilo conductor de corriente puede mover a una aguja imantada de una brújula, que en aquella época resultó revolucionario, la cual le llevó a una serie de experimentos y formulación de teorías por científicos. A continuación se mencionan los conceptos que explican los fenómenos electromagnetismos. Campo magnético. El campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia de movimientos de cargas eléctricas, donde la fuerza es un campo magnético que se mide en Gauss o Tesla. Los campos magnéticos pueden representarse por líneas de campo cuya dirección en cada punto puede representarse con un vector que recibe el nombre de campo magnético. Fuerza magnética es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, causada por el movimiento de cargas. El valor de estas fuerzas depende del valor de las cargas eléctricas en movimiento, la intensidad del campo magnético y de la velocidad a la que se desplaza la carga. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas. Sus electrones se atraen si son de la misma dirección o se repelen si son de diferente dirección. Para calcular la intensidad de la fuerza magnética requerida,
se debe poner en uso la siguiente fórmula. Permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética es la capacidad de una sustancia o medio para hacer pasar a través de un campo magnético. Esta viene dada por la relación entre inductancia magnética presente y la intensidad de campo magnético dentro del material. Así se le puede considerar como el grado de magnetización de un material en respuesta a un campo magnético, definiéndose así la permeabilidad absoluta en la siguiente formulita. Ley de Ampère. El físico y matemático André Ampère enunció en uno de sus principales teoremas del electromagnetismo, que suele considerarse como el homólogo magnético del teorema de Gauss. La ley de Ampère no se formula en términos de flujo magnético, sino más bien en términos de integral de línea de un vector alrededor de un trayecto cerrado. Resulta útil cuando se puede explotar sin simetría de una situación para evaluar la integral de línea de un vector. Autoinductancia. La autoinducción es un fenómeno que se genera cuando la corriente eléctrica circula a través de una bobina y esto induce una fuerza electromotriz en el sistema. Se sabe, de acuerdo que con la ley de Ampère, que si por un circuito cerrado circula una corriente, se genera un campo magnético. Este campo magnético fluye a su vez por el circuito cerrado, por lo que se genera un flujo propio de dicho campo dentro del área del circuito cerrado. Este flujo propio será proporcional a la corriente que circula por el espiral, con la siguiente fórmula. Hola a todos, mi nombre es Damián Cristóbal Estefani Camila, de la Facultad de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental. Hoy les hablaré sobre uno de los principios básicos por el cual funciona el transporte de levitación magnética, o mejor dicho, MAGLEV, del inglés Magnetic Levitation, que es un sistema de transporte que incluye la suspensión. Principios de levitación magnética. ¿A qué llamamos levitación magnética? Al fenómeno en el cual un material puede flotar debido a la repulsión entre polos iguales de dos imanes o por el efecto Meissner. La levitación en un tren maglev se consigue mediante la interacción de campos magnéticos que dan lugar a fuerzas de atracción o repulsión, dependiendo del diseño que utilice el transporte. Existen dos sistemas distintos dentro de esta innovadora tecnología. 1. Suspensión electromagnética. En este sistema, en la parte inferior del tren, precisamente debajo del riel, una guía de material ferromagnético, que no cuenta con un magnetismo permanente. Por ello se colocan imanes que sí lo son, que se atraen entre sí, lo cual genera una fuerza de atracción con una brecha de aire de 1 centímetro. Para entender mejor a los imanes permanentes, los cuales conservan el magnetismo después de haber sido imantado, según Velázquez, miembro participante del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial en México, un imán tiene la capacidad de producir un campo magnético propio y de atraer, lo cual es mayor en sus extremos o polos magnéticos. Estos polos se denominan norte y sur, debido a que se alinean de acuerdo con los polos geográficos del imán natural de la Tierra. Además, cuando enfrentamos dos polos iguales, estos no pueden pegarse y tienden a repelerse. Caso contrario sucede cuando se acercan dos polos opuestos, tienden a pegarse y produciendo todo esto una interacción magnética. Por lo tanto, el magnetismo es producido por imanes permanentes. El campo magnético es la región que envuelve la acción del imán, lo cual se muestra en líneas imaginarias que no se cruzan. Fuera del imán, el campo está dirigido del polo norte al sur, siendo superior la intensidad del campo donde las líneas se encuentran más juntas. 2. Suspensión electrodinámica. Se basa el sistema en la propiedad de rechazar cualquier campo magnético que intente ingresar en ello. Esta propiedad se puede observar en los superconductores, conocido como el efecto Meissner. Jesse Powell, hijo del inventor del maglev, nos dice que un vagón del tren maglev es solo una caja con imanes en las cuatro esquinas. Sin embargo, el concepto es un tanto más complejo. Sobre ello nos habla el físico Pérez Raúl, que los imanes empleados son superconductores, lo que significa que cuando se encuentran en condiciones de extremo frío, sufren una transición de fase. Esto es un cambio brusco de las propiedades. El superconductor tiene resistencia cero y sin desprendimiento de calor al paso de la corriente eléctrica. Los factores que intervienen en el efecto son temperatura crítica, campo magnético y la densidad de la corriente. La facultad del efecto Meissner es de rechazar las líneas del campo magnético de un imán, produciendo un campo magnético opuesto al imán, y ocurre una repulsión entre ellos, por lo cual el imán levita. De modo que en el estado de superconductividad, si se aleja el imán del superconductor una vez está cerca, este cambia de polaridad y lo atrae lo suficiente para mantenerse a la misma distancia para proporcionar la levitación del imán. Gracias.
Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Yasmín Solano. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial y a continuación les voy a explicar sobre el principio de guía lateral. El principio de guía lateral consta de que los tren Maplev, además de tener un sistema de levitación magnética, necesitan un sistema de guía lateral que asegure que el tren no roce el carril guía como consecuencia de alguna perturbación externa. La levitación es un proceso con demasiada inestabilidad y es por eso que es necesario implementar adicionalmente otro subsistema que no permita que el tren trate de desviarse. Esto se logra por medio de los mismos electroimanes de propulsión en el caso del principio japonés y con otro conjunto de electroimanes en el caso del alemán. Para el principio japonés, en el momento en el que el tren trate de desviarse hacia una pared, esta hará que se aleje de un grupo de electroimanes y que se acerque a los que están en la pared contraria. En el principio alemán guarda cierta relación con el caso japonés, pero el trabajo de estabilización se hace independientemente de los imanes de propulsión. Esto quiere decir que los electroimanes diferentes a propulsión o levitación son los que producen este efecto en el vehículo. Y es por esto que se entiende que se implementan subsistemas adicionales como el principio japonés y alemán, ya que tienen la función de hacer que el tren de levitación magnética no salga de su vía. El principio de propulsión. Esta es la acción de empujar el tren hacia adelante. El tren en movimiento junto a los imanes superconductores provoca una corriente en las bobinas ubicadas en la riel. En ella encontramos el motor lineal síncrono de electroimanes o bobinas superconductoras. Un tren Maplev es propulsado mediante un motor lineal. La propulsión tanto en un sistema electrodinámico como en un sistema electromagnético. Para entender esto, un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica y esta desaparece cuando cesa dicha corriente. Para la propulsión de un tren electromagnético, el motor lineal síncrono utiliza como estator a un circuito de bobinas sobre la riel en la que influye una cantidad controlada de corriente. Por ende, es muy importante el fluido eléctrico para la propulsión del tren de levitación magnética, ya que este fluido es conducido a las bobinas de propulsión que se encuentran en la riel. En la imagen se puede ver el esquema de un motor lineal en un tren de levitación magnética. El mecanismo de frenada consta de la fuerza de levitación que siempre está acompañada por una pequeña fuerza de frenado horizontal que debe ser superada por el motor lineal que impulsa el tren. Y esto se da gracias a que el motor lineal invierte la polaridad de la corriente trifásica en la vía, haciendo crear una fuerza contraria al avance del tren, generando su desaceleración. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Alexandra Camacho. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial y pues hoy les voy a explicar el experimento que realizamos que lleva como nombre el tren casero magnético. Empezaremos con los materiales. El primer material que necesitamos fue una varilla de 20 centímetros o 3/4 de pulgada de diámetro. El segundo material que necesitamos fue un alambre de cobre de 60 centímetros. También necesitamos 2 imanes. El tercer material que necesitamos fue una pila AA, que es fácil de encontrar. Empezamos con el procedimiento. El primer paso que realizamos fue enrollar el alambre de cobre alrededor de la varilla. Tenemos que asegurarnos que el diámetro de la varilla tiene que ser idóneo para que entre la pila. Esto para que no haya sobrecalentamiento y también para que la pila no se atasque dentro de la varilla. El segundo paso fue identificar los polos de los imanes. Acercarlos entre sí para identificar las caras que se repelen. Como nosotros sabemos, cuando juntamos dos imanes y son de polos iguales, estos se van a repeler. Entonces, esto fue lo que hicimos. El tercer paso fue colocar los dos imanes
en los extremos de la pila. Tenemos que también tener en cuenta que las pilas deben estar con polos confrontados. El siguiente paso fue introducir la pila con los imanes en la varilla que estaba recubierta por el alambre de cobre. Y como último paso, tenemos que colocar dentro de la varilla y podemos observar que se observa la fuerza de repulsión entre los campos magnéticos y debido a esto se produce un movimiento de traslación. Finalmente podemos concluir que nuestro experimento usó fuerzas de repulsión entre los dos campos magnéticos. Esto sirvió para impulsar el movimiento de la pila. Esto sucede muy parecido con el tren de levitación magnética y eso fue lo que quisimos que se pueda ver con nuestro experimento. A continuación le paso con mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Mi nombre y apellido completo es John Marlon Vicuña de la Cruz y vengo a presentar lo que es cálculo de resultados del tema de tren de levitación magnética. Vamos a hablar sobre el cálculo de estabilidad. En este caso vamos a comenzar de levitación magnética estable, utilizando imanes y electroimanes que si están posicionados y los polos se atraen, estamos en situación de suspensión. O bien, si se repelen, estamos en flotación. Ahora vamos a hablar de imanes híbridos y superconductores, que en este caso son mejores porque logran la estabilidad y resuelven el problema de peso, pues que esto se pueden conducir corrientes muy elevadas. En esta imagen vemos un modelo para describir el sistema levitante con el objetivo de realizar cálculos orientados a comprobar la estabilidad ante perturbaciones. Vemos acá dos espiras rectangulares cuyas son paralelas y cada una tiene su intensidad de corriente, y 1 y 2. Acá vamos a hablar sobre la ley de Ampère. La ley de Ampère, que es la integral cerrada por el campo magnético por diferencial de longitud, es igual a la constante de permeabilidad magnética por la intensidad de corriente. Acá vamos a encontrar en la imagen a la izquierda la posición estable y a la derecha cuando está en perturbación. Acá vamos a ver que dentro del círculo hay un punto que viene a ser el positivo y el X viene a ser dentro del círculo negativo. Acá vamos a hablar de dos segmentos que vienen a ser tanto el X y el X'. El X indica la distancia del hilo 1 al hilo 2 y el X' del hilo 2 hacia el origen. También vamos a obtener el segmento A, que es la magnitud positiva y sirve de la situación del hilo 1 hacia el origen. Acá al lado izquierdo vamos a encontrar las medidas relativas entre las espiras, donde está X', X y A. Y al lado derecho la situación de los ejes, donde encontramos X, Y su perpendicular que viene a ser Y menos X, donde va a ser usada en la siguiente. Aquí tenemos la ley de Ampère, donde el módulo de R va a tener que ser reemplazado, que es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Pasamos el vector unitario que viene a ser phi. Phi viene a ser la perpendicular. La perpendicular que es Y menos X va a ser reemplazado, multiplicado y te va a dar dos vectores. Y esto va a ser aplicada por la ley de fuerza de Lorentz, que va a ser el hilo conductor 1 sobre el 2. Vamos a aplicar lo que es matrices acá y nos va a dar el resultado de intensidad de corriente 2, corchetes menos I por la longitud 2 por B sub Y más J paréntesis B sub X por intensidad de corriente 2. Al tratarse de hilos longitud finita, estos tenemos que evitar lo que es el infinito, pues lo que la resolución nos dice que F1 a 2 entre la longitud nos va a dar la intensidad de corriente 2, corchete menos I por B sub Y más J por B sub X. Vamos a tener tres más, que es F1 de 1, F2 de 2 y F2 de 1. Finalmente vamos a tener las componentes horizontal vertical, que respectivamente la fuerza total ejercida tanto la inferior como la superior. ¿Eso qué quiere decir? Que F sub X y F sub Y son esas fuerzas que van a ser capaces de volver a su posición inicial y sea estable. Gracias. Buen día, mi nombre es Lucero Herrera Alcedo. Soy estudiante de Ingeniería Industrial y el día de hoy yo les voy a hablar sobre la situación problemática. Bien, nosotros propusimos un ejercicio referente a la simulación de un tren magnético
Y tenemos 4 incisos para desarrollar. Bien, vamos a sacar los datos de nuestro problema. En este caso nos dicen que el diámetro es 2 centímetros, por lo tanto el radio es 1 centímetro. También nos dicen que la varilla tiene 1 metro de longitud, que en este caso sería 100 centímetros. El diámetro de la varilla, que es 2 centímetros. Luego también nos menciona que es 100 vueltas por cada centímetro de extensión y que la pila tiene 1.5 voltios. Por último, que la longitud de la pila es 3 centímetros. Bien, vamos a empezar con el inciso A. Nos dice cuánto hilo necesitamos para la elaboración del solenoide completo de 1 metro. Bueno, para poder hallar la cantidad de hilo, tenemos que conocer la longitud de vuelta para multiplicarlo por el número de vueltas. Entonces, empezamos hallando el número de vueltas. El número de vueltas se halla multiplicando la distancia del solenoide por la longitud del solenoide. En este caso, la distancia nos dan que es 100 vueltas por cada centímetro de extensión y la longitud es también 100 centímetros, haciendo un total de 1000 vueltas. Por último, para hallar la longitud de vuelta, simplemente es el perímetro de la sección transversal, que es 2 pi por r. Pues multiplicamos todo y reemplazamos que el radio vale 1 centímetro, teniendo que la longitud del hilo es 62.831.853 centímetros, o convertido a metros, 628.32. Bien, en el inciso B me piden calcular la corriente que circula por la parte del solenoide que está en contacto directo con la pila. Bien, para eso vamos a aplicar la ley de Ohm. Me dicen que la intensidad de corriente es voltaje entre la resistencia. Entonces, necesitamos encontrar una fórmula que esté relacionada con la resistencia. Entonces aplicamos la resistividad. ¿Qué me dice la resistividad? Que es la resistencia por el área de la sección transversal entre la longitud. Entonces, para ello, primero vamos a hallar el área de la sección transversal, que simple y sencillamente es pi por r al cuadrado. Reemplazamos y nos sale 0.126 milímetros. Por último, vamos a hallar la longitud del hilo de cobre, que esto implica la longitud de la pila por el diámetro del solenoide por la longitud de vueltas. Entonces, reemplazo los datos y obtengo que es 1884.96 centímetros o 18.85 metros. Entonces, reemplazando, tenemos que la resistividad es igual a 2.54 ohmios. Ahora sí, ya puedo hallar la intensidad. Entonces digo que la intensidad es igual al voltaje que ya nos habían dado, que es 15 voltios, entre la resistividad que hemos hallado, que es 2.54, haciendo un total de 0.59 amperios. Bien, en el siguiente inciso nos piden calcular la magnitud del campo magnético que se induce en el interior del solenoide y empuja a la pila. Entonces decimos, el campo magnético se halla por la expresión de la constante de la permeabilidad magnética por la intensidad por el número de vueltas entre 2 veces el radio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el número de vueltas. Para ello, solamente tengo que multiplicar el diámetro del solenoide por la longitud de la pila. Entonces, reemplazando los datos, me sale que el número de vueltas es 300 vueltas. Y como ya tenemos todos los demás datos, inclusive conocemos el valor de la constante de la permeabilidad magnética, simplemente reemplazamos. Decimos que es 4pi por 10 a la menos 7 por 0.59 por 300 entre 0.02. Por lo tanto, la magnitud del
campo magnético me sale 0.011 Tesla. Por último, vamos a hallar el cálculo del flujo magnético que atraviesa el sistema pila más imanes, teniendo de datos que el diámetro de la pila y de los imanes es 1.5 centímetros, luego la constante de permeabilidad magnética, también el diámetro del hilo de cobre, que es 0.4 milímetros, y la resistencia del cobre, que es 0.017 ohmios. Entonces, para calcular el flujo magnético que atraviesa el sistema pila más imanes, necesitamos conocer la intensidad del campo magnético que lo hemos hallado en el inciso anterior y multiplicarlo por la superficie. Bien, entonces para hallar la superficie simplemente hallamos el área, que es pi por r al cuadrado. Reemplazando los datos, me sale que la superficie vale 1.77 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y simple y sencillamente, para terminar de hallar el flujo, vamos a multiplicar. En el ejercicio anterior nos salió que el campo magnético es 0.011 Tesla. Y en este caso la superficie 1.77 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por lo tanto, el flujo magnético nos resulta 1.95 por 10 a la menos 6 y con la unidad Weber. Bien, eso sería todo.